Buen día a todos y bienvenidos a este espacio de Mística Ritual, Psicología del Alma. Cuando nosotros escuchamos hablar de la psicología pensamos en que es una ciencia moderna, más o menos surgida en el siglo XIX y que ha tenido un interés muy fuerte por eso que todos los seres humanos experimentamos como esa interioridad o esa subjetividad, ¿sí? Esa experiencia fenomenológica de un algo ahí interno, un algo que nos pertenece, que solamente nos pertenece a nosotros y que hemos acordado en denominar la mente. A partir de ahí, pues ha evolucionado y ha tenido muchas investigaciones con respecto al método científico de Comte, el método científico positivista. Sin embargo, la preocupación del ser humano por cómo funciona ese fenómeno de lo subjetivo ha sido muy antigua y se remonta a diferentes tradiciones espirituales occidentales como la Cábala o el hermetismo, que nos habla de la mente como una cebolla de diferentes capas donde podemos ir cada vez más y más profundo. Uno de los puntos fundamentales hoy en día que nos interesa a nosotros en mística ritual, en nuestro trabajo terapéutico, son los estados alterados de conciencia y la facultad que tienen para transformar el modo en que nosotros entendemos la realidad. Cuando nosotros hablamos de estados alterados de conciencia, estamos hablando de experiencias que han sido narradas por el ser humano desde épocas muy antiguas. Pensemos en la Biblia, ¿no? Cuando el mito de la zarza ardiente, ¿sí? O la experiencia espiritual de Jesús en el desierto, ¿sí? O los 40 días también que pasa Buda debajo del árbol Bodhi para alcanzar la iluminación, ¿sí? Pensemos en los chamanes que también han utilizado las sustancias de poder para poder entrar en estados alterados de conciencia que la mayoría de personas narran como una experiencia que inunda al ego y sobrepasa los límites de lo conocido por el ego y se expande hacia lo luminoso. Luminoso en el sentido de lo que no puedo nombrar. Por eso muchas personas místicos, cuando vuelven de este tipo de experiencias, nos hablan en lenguaje simbólico, porque el lenguaje racional no puede dar cuenta de estas experiencias. Estas experiencias místicas alteradas de conciencia han tenido un foco importante dentro de la terapia en la actualidad, sobre todo con el uso de psilocibina, LSD, ayahuasca y otras sustancias de poder que nos han permitido explorar las dimensiones de esto que hemos considerado místico, subjetivo hacia las profundidades del ser y lo que algunos psicólogos han demostrado o han dicho, ha trabajado alrededor del inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Este es un grabado que nos habla de una explicación antigua de la mente. Y esto se puede acercar muchísimo al trabajo de la psicología arquetipal de Carl Gustav Jung, que nos está hablando de una traducción moderna de los mitos y de los símbolos de la alquimia, donde la mente se nos presenta como unas capas, como una cebolla de capas cada vez más profundas y podemos ir cada vez más al centro. Ese centro es esa chispa divina, ese Atman en los orientales, esa chispa del sol en los egipcios, ese Hadid, ese sol interno del que han hablado muchas tradiciones, que está en el fondo de nuestra mente, ese sí mismo total, ese Adán Kadmon, según la tradición espiritual de la Cábala. Y a partir de aquí vemos que hay un montón de explicaciones alrededor de los estados alterados de conciencia y de una psicología que, si bien rescata cosas del trabajo terapéutico moderno, también hunde sus raíces en un constructo de trabajo hermético, espiritual, en comunicación con lo espiritual. Y es desde aquí que nos vamos a basar nosotros en este retiro que vamos a hacer con las personas que los acompañan en este trabajo de terapia, con psilocibina o con el trabajo de sueños. Entonces, hemos titulado a este trabajo que vamos a realizar Metanoia, un viaje al laberinto del alma. Metanoia es una palabra griega que nos habla de cambio de enfoque con respecto a cómo entendemos la realidad, ¿sí? Esta experiencia lo que pretende es que ustedes lleguen a un estado alterado de conciencia, sea con el uso de enteógenos, sea por medio de prácticas de respiración, y que a partir de este contexto seguro que les podemos brindar, ustedes puedan navegar en una experiencia íntima, una experiencia interna, una experiencia que puede
tocar, ¿sí?, lo espiritual, y que aparte de eso va a generar cambios en nuestro comportamiento, si se hace de manera correcta, es decir, con el acompañamiento correcto. Por eso hemos denominado un viaje al laberinto del alma, porque es un viaje en esto que nosotros estamos viendo aquí, en estos símbolos, en estos glifos. Es un laberinto hacia las profundidades de nosotros mismos, hacia donde nosotros nos vamos a enfocar. Entonces, bien, para hablar de esto, nos vamos a fundamentar en los mitos, ¿sí? Los mitos como el lenguaje del inconsciente, el lenguaje que utiliza, la lengua que utiliza nuestro inconsciente. Pensemos en el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es un lugar donde el símbolo y la imagen prima sobre el pensamiento racional. Por eso es que en los sueños podemos encontrarnos haciendo cosas fuera de lo común y nos parecen normales, porque es otro mundo de lenguaje, ¿sí? Otro mundo de lenguaje, así como este lenguaje en el que estamos hablando es racional, ¿sí? Puramente racional, el mundo de los sueños hace parte del lenguaje de la metáfora, del símbolo, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar de que nuestro viaje al laberinto del alma es el mismo viaje simbólico de Orfeo y Eurídice. Orfeo es un gran poeta griego que su esposa, su amante muere y él desciende al Hades, al inframundo, a buscarla para rescatarla. Entonces, a partir de esto, él desciende a las profundidades de esta cebolla, de estas capas, para buscar a Eurídice, que es su ánima, su compañera, ¿sí? Su otra parte. A partir de esto, él vuelve después de tiempo con una sabiduría. Cuando retorna del Hades, él retorna con una sabiduría y de ahí saldrán los himnos órficos, que van a ser el conocimiento, uno de los conocimientos esotéricos espirituales más importantes de Grecia. A partir de esto, nosotros vamos a utilizar este símbolo también de Orfeo como nosotros navegando hacia las profundidades de nosotros mismos, de nuestro ser, para poder sacar estos himnos órficos o este conocimiento sagrado que le compete a cada uno que pasa por la experiencia. Entonces, la palabra metanoia, primero que todo, vamos a explicar por qué hemos decidido titularla así. Metanoia es una reorganización, es un estado de conciencia, un estado de la mente, donde se reorganiza todo por dentro. Pensemos que nosotros vivimos en una montaña y todos los días debemos pasar al mercado o a trabajar en la siguiente montaña, y que siempre pasamos por el mismo camino, todos los días y toda la vida hemos caminado por el mismo sendero. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos una metanoia? Metanoia es cambiamos el enfoque, como entendemos ese camino, y nos vamos por otro lado explorando, otro lado de la montaña. Y puede ser que allí nos encontremos tesoros, nos encontremos vivencias, nos encontremos imágenes significativas, tesoros escondidos simbólicamente que no habíamos descubierto antes. Sí, también nos vamos a enfrentar a retos, pero es ir por otros caminos a la misma solución, al mismo problema, lo que nos va a permitir encontrar soluciones diferentes a las problemáticas que tenemos en nuestra vida. Eso es metanoia, cambiar de enfoque, reorganizar el modo en que nosotros entendemos la realidad y por lo tanto cambiar el modo en que nosotros afrontamos constructivamente con actos a esa realidad, generando precisamente un trabajo terapéutico con esto. ¿Qué pasa? Esta palabra griega nos está hablando de entender de manera más auténtica la realidad, es decir, enfocarnos de manera sensata, coherente con nosotros mismos. Y esto al mismo tiempo va a generar kairos. Kairos va a ser Kairos es otra palabra griega que nos está hablando de oportunidades. Mientras habíamos recorrido la montaña por el mismo camino todo el tiempo, haciendo el mismo sendero, pasando por los mismos lados, no habíamos visto que habían oportunidades diferentes alrededor de otros caminos por explorar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos metanoia, se van a producir kairos, oportunidades, es decir, tiempos oportunos, lo cual va a cambiar nuestro accionar en el mundo, porque va a cambiar, a medida que cambie el enfoque, las oportunidades que siempre habían estado ahí, de pronto no las habíamos observado con claridad debido a un caminar monofacético, y a partir de eso se presentan nuevas oportunidades. Entonces, metanoia lo que va a hacer es un cambio de conciencia que nos va a enfocar al trabajo con diferentes oportunidades y diferentes relaciones alrededor de nuestra vida personal.
¿Por qué le hemos llamado alma? Porque es psicología del alma. Hablamos de psicología del alma porque hablamos de psicología del alma porque alma como tal viene de la palabra psique. Psique, hay unos mitos alrededor de este arquetipo de psique, pero alma va a representar aquí en el corte de la psicología junguiana ese hálito de vida, ese hálito de vida y ese organismo en el que se van a proyectar las imágenes del inconsciente cargadas de emocionalidad. Es decir, cuando usted tiene un recuerdo de su infancia, usted no solamente ve imágenes, sino que percibe imágenes cargadas de un contenido emocional fuerte. La mayoría de las imágenes que están en nuestro inconsciente están cargadas de fuerte contenido afectivo. Nuestra relación con los otros, nuestra relación con nosotros mismos es una relación activa y nuestra relación con el cosmos, ¿sí? Con el universo, con eso divino que consideramos como misterio, mistérico, eso divino también va a ser una relación afectiva. Entonces, la psique, el alma, es el lugar donde van a ocurrir todas estas imágenes cargadas de emoción. Nosotros vivimos en un contexto racional, pero enfocados hacia o con una determinación hacia todas las imágenes cargadas de emociones dentro de nosotros. Por eso este trabajo se llama Viaje al laberinto del alma. O sea, es viajar hacia todas esas emociones que están ahí en el fondo de esa capa de cebolla y vamos a explorar simbólicamente qué es lo que nos quieren decir estas imágenes que nos vamos a encontrar en el fondo del inconsciente. Para esto nosotros vamos a explorar también encrucijadas. Las encrucijadas, si ustedes se dan cuenta, este signo que está aquí, que es el signo de la diosa Hécate, se parece muchísimo a estas explicaciones que nosotros vimos en el inicio de la presentación como una explicación del alma, de la mente. También es un laberinto. Entonces, en este sentido, nos vamos a encontrar en estos procesos con estados alterados de conciencia, ¿sí? Con encrucijadas. Las encrucijadas son momentos que nos van a producir, que nos van a confrontar con imágenes, que nos van a dar revelaciones y a partir de eso van a darnos horizonte y norte a nuestra vida. ¿Mm? Pensemos en el mito de la zarza ardiente de Moisés, ¿sí? O pensemos en el mito del ángel Gabriel con Mahoma. El ángel llega y causa visiones espirituales muy fuertes, un guía, visiones, estados alterados de conciencia, donde le da mensajes a las personas. Estas van a ser las encrucijadas donde ustedes van a recordar diferentes cosas de su vida, van a tener visión con diferentes arquetipos que van a enfocar su espiritualidad, que van a enfocar, cuando digo espiritualidad me refiero a su norte de vida, independiente de dogmas, no se trata de una tradición espiritual específica, sino la espiritualidad como un hecho real que todos sentimos ante el misterio del universo. ¿Mm? Entonces la encrucijada va a ser un hecho de que ustedes se van a encontrar en este paso, en este proceso, y sobre el cual ustedes van a generar cambios, van a tomar decisiones diferentes. Una encrucijada es un momento en el que usted toma la decisión de ir por la derecha, por la izquierda, por el centro, y toma una decisión diferente a la que siempre ha tomado. Es decir, toma un camino diferente en este trabajo de una montaña a otra montaña. Cambia su enfoque y al cambiar su enfoque se presentan nuevas oportunidades. Bien, ahora les vamos a compartir a ustedes un mapa del inconsciente, una topografía del alma, es decir, cómo va a ir moviéndose este laberinto. Dentro de la psicología, todas las clasificaciones estructurales siempre son arbitrarias, porque la mente en sí misma es muy fluida, pero vamos a utilizar una estructura para entender qué es lo que vamos a vivir y a experimentar que nos va a servir de suelo y de soporte para poder sacarle el máximo provecho a nuestra experiencia. Voy a sustentarme bajo algunas ideas de Carl Gustav Jung alrededor de la psicología arquetipal, la psicología analítica sobre el inconsciente colectivo, pero también vamos a dialogar con la psicología transpersonal, que a partir de los estudios de la conciencia alterada, el uso de LSD, de psilocibina en la terapia, también nos han mostrado diferentes aspectos de este laberinto.
Una de las clasificaciones generales que se le atribuye a las primeras teorías de Sigmund Freud es esta teoría del iceberg. Este iceberg es una metáfora que nos está hablando de una pequeña isla que está por encima del nivel del mar, y esta pequeña isla va a representar nuestra conciencia de vigilia, y a partir de eso vamos a ir cada vez en capas más profundas hacia el fondo de nuestra mente. Habíamos utilizado la metáfora de la cebolla en capas. ¿M? Y ahora vamos a utilizar la metáfora de esta isla, ¿sí? Y las profundidades, la isla que está sobre el nivel del mar y lo que está debajo del mar, que va a ser, que va a señalarlos al inconsciente colectivo o al inconsciente cada vez en capas más profundas. Entonces, vamos a hacer esta topografía para que tengamos una idea de qué es lo que nosotros experimentamos. En el día a día, nosotros tenemos un estado de conciencia que es el estado de conciencia que podemos denominar de vigilia, es decir, de estar despiertos. La mente analítica, la mente que hace operaciones, la mente que está en este momento escuchándome, la mente con la que yo me relaciono, organizo, decido y controlo el mundo que me rodea, la experiencia del mundo externo y la experiencia del mundo interno. Esta es una primera capa que, como ustedes se dan cuenta, es la punta de esta isla, ¿sí? La punta de la isla. Entonces vamos a ir un poco más abajo. La siguiente capa vamos a ir cada vez más hacia adentro, capas de la cebolla, cada vez más hacia adentro. Esta hipótesis de Sigmund Freud, de sus primeras hipótesis, va a reevaluar esta idea muchas veces a lo largo de su trabajo, pero va a hablar del siguiente nivel como el preconsciente. El preconsciente ya es una franja intermedia, un entremundos entre el mundo consciente de vigilia y el inconsciente. Allí es donde emergen imágenes cargadas de emocionalidad de las profundidades de nuestro inconsciente. Es decir, pensemos en que en algún momento de nuestra vida nosotros tuvimos una ruptura amorosa, y esa ruptura amorosa generó emociones muy intensas que no supimos gestionar. ¿Qué hace la mente para poder mantener su equilibrio, ¿sí? Para poder conservar su salud? Es coger estas emociones y lanzarlas hacia el fondo del mar o hacia el fondo de la cebolla. Entonces, al lanzarlas allá, empieza a acumularse, y como es energía latente emocional, es decir, se siente esa energía emocional, va a empezar a acumularse y a crecer, y va a empezar a romper, ¿sí? A golpear la puerta y a entrar en nuestro comportamiento cotidiano. Entonces ya no solamente tenemos la mente de vigilia, ¿sí? La mente que organiza, sino que en algún momento vamos caminando en automático, tenemos respuestas automáticas emocionales con diferentes personas. Pensemos en los problemas de pareja, pensemos en los problemas con personas en el trabajo, pensemos en los problemas con mis hijos, con mis padres. Actúo de manera emocional respondiendo automáticamente, ¿sí? Por emociones que están determinándome desde el fondo del inconsciente. Es decir, entonces a veces puedo contestar en el trabajo o con mi pareja de una manera reactiva, emocional, exaltada por algo que de pronto no tuvo mucha importancia, pero no fue la actitud, sino la profundidad de la emoción que yo dejé allá sin gestionar. Entonces el preconsciente va a ser esa franja intermedia donde se van a expresar los síntomas y las patologías psicológicas, la ansiedad, la depresión, la falta de sentido, la desconexión con nuestras emociones. Porque cuando nosotros lanzamos estas emociones difíciles de manejar, de gestionar al fondo del inconsciente, ellas van a salir constantemente sin que nosotros seamos conscientes, sin que hayan pasado por esta conciencia de vigilia. Y a partir de esto van a empezar a experimentarse de manera de síntoma. No sé por qué me siento angustiado, no sé por qué me siento deprimido, no sé por qué estoy tan desconectado de mi sentido de vida. Todas esas expresiones que hemos visto normalmente, ¿sí? Que son parte de las patologías modernas, hacen referencia a que hemos botado muchas emociones sin gestionar al inconsciente, porque la sociedad actual nos dice que seamos ecuánimes, racionales, y así todo saldrá bien, cuando las emociones allá en el fondo van a empezar a irrumpir generando diferentes patologías y traumas. Es aquí el lugar donde nosotros debemos reorganizar y donde el ser humano común habita diariamente, entre la conciencia de vigilia y el preconsciente. Es decir, entre esas acciones que salen, porque no sé por qué hice tal cosa, no sé por qué dije esto otro, no sé por qué me comporté así, ¿sí? Aquí es donde va a funcionar el preconsciente.
porque nuestra conducta, nuestro diario vivir está determinado por esas emociones, ¿sí? De calor, de energía que fuimos alojando en nuestro inconsciente, en las profundidades de nuestro inconsciente. La siguiente capa, vamos a ir más profundo. Aquí ya empezamos a hablar del trabajo que hace Simon Freud, el inconsciente personal. El inconsciente personal es el lugar donde van a estar acumuladas las experiencias biográficas suyas, experiencias de la infancia, experiencias de recuerdos traumáticos, de una pareja, de una situación en el trabajo, de un accidente que usted tuvo, de un duelo amoroso, la pérdida de un pariente de pronto por alguna enfermedad. Todo este tipo de emociones, ¿sí? Biográficas van a ir alojadas aquí. Estas emociones van a ir ahí. Entonces van a ir recuerdos y sensaciones que tienen que ver, que competen con mi vida relacional, con mi vida con los demás, conmigo mismo. Seguimos bajando. Ya el trabajo de Stanislav Grof, que es este personaje que nosotros vemos aquí, nos habló en el uso de LSD en terapia, cómo los pacientes reportaban recordar el parto, cómo tuvieron su parto, cómo fue su parto, partiendo de la idea de que el nacer representa una de las situaciones más complejas que el ser humano atraviesa, que es la ruptura con respecto al cuerpo de la madre, la separación primordial. Y esta separación primordial genera diferentes emociones, ya no tanto a nivel relacional con los demás, sino más corporales, ¿sí? Emociones que tienen que ver con el cuerpo, el miedo, ¿sí? El sentimiento de ahogo que algunas personas sienten con la angustia, ¿sí? Ya se van a somatizar, ser más cercanas todo este tipo de experiencias. Aquí las personas narran que se encuentran en el útero sagrado, puede también sentir una parte de ahogo donde el cordón umbilical se le enreda en el cuello al niño, ¿sí? Y reportaban ver que sí había realmente pasado eso en su parto. Entonces, son recuerdos que están mucho más allá del inconsciente personal, que es el inconsciente donde usted ya se empieza a relacionar con sus primos, sus padres, primer año de vida, segundo año de vida, tercer año de vida, todo este tipo de cosas. Ya en los estados perinatales que nos narra Stanislav Grof, vemos una conciencia y unos recuerdos corporales, somatizados con respecto a experiencias alteradas de conciencia. Y seguimos bajando y hablamos ya del inconsciente colectivo trabajado por Carl Gustav Jung, que nos está hablando de que en este lugar nos encontramos diferentes imágenes de carácter espiritual y místico. Es decir, me soñé con un dragón blanco o me soñé con Dios que me hablaba desde una nube o desde una montaña, o sueños atávicos como el animal tótem, ¿no? Puede ser alguien de un pensamiento un poco más chamánico, dice, me encontré con mi animal tótem, pensemos en los chamanes con la ayahuasca, el jaguar me habló, ¿sí? O la selva me habló, o el universo me dijo algo, o los espíritus me dijeron alguna cosa. Aquí ya habita todo el carácter, no solamente de su inconsciente personal, sus vivencias, los recuerdos de sus vivencias, no solamente los registros corporales de su nacimiento, sino el pasado evolutivo de la humanidad. Cuando hablamos de la dimensión del ADN, de un pequeño recuerdo que nos construye como organismos biológicos, también hablamos de una especie de inconsciente colectivo que se viene construyendo culturalmente desde las primeras etapas del desarrollo de la humanidad, cuando empezamos a crear cultura. Entonces, todo ese cúmulo de evolución de arquetipos antiguos que siempre nos han determinado como sociedad y civilización van a encontrarse en estos estratos más profundos de nuestra mente. ¿Cómo los vemos? Carl Gustav Jung nos mostró que en el mundo de los sueños, en el mundo de los sueños no solamente van a haber recuerdos autobiográficos, es decir, qué hice ayer, qué me pasó ayer, me soñé que ayer estaba hablando con tal persona, etcétera, o sensaciones también de profundidad, de absoluto, sino que vamos a encontrar también en el inconsciente estados y recuerdos de figuras espirituales muy antiguas, como este que está aquí en la pintura del libro rojo de Jung, donde él veía en los sueños este tipo de imágenes, una persona sosteniendo un gran mandala. Aquí vemos este tipo de imágenes que ya son de corte trascendente. Entonces hemos visto una estructura, una topografía, un mapa del inconsciente, ¿sí? Del consciente en la parte de arriba y del inconsciente. Entonces lo que vamos nosotros a hacer es a bajar
a bajar a las profundidades y a partir de lo que encontremos allá, nuestras perlas personales, la experiencia es totalmente subjetiva, usted va a salir para reorganizar ese preconsciente, ¿sí? Y poder actuar cada vez de manera más consciente con los contenidos que hay en el fondo. Cuando nosotros hablamos de estructuras y les decía que no eran estructuras rígidas, les hablo de que en una experiencia espiritual, con psilocibina, con sueños, con respiración holotrópica, ustedes van a poder navegar en cualquiera de estos escenarios. Pueden ustedes llegar al inconsciente colectivo y recibir visiones espirituales o pueden encontrar estados perinatales o recuerdos bibliográficos o pueden también encontrar relaciones entre estados espirituales, ¿sí? Hagan de cuenta el animal tótem o la divinidad que le está hablando acerca de su relación con su nacimiento o las relaciones con los demás en el inconsciente personal. Entonces todo esto va a estar muy, muy relacionado todo el tiempo. No es una estructura rígida. Cuando usted entra con una experiencia alterada de conciencia a las profundidades, cuando navega a las profundidades del inconsciente, usted se puede encontrar, ¿sí? Con cualquiera de estos niveles, con cualquiera de estas experiencias. En la exploración de este tipo de experiencias alteradas de conciencia nos podemos encontrar entonces imágenes arquetípicas, el arquetipo de la madre, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la sombra. Nos podemos encontrar memorias biográficas, escenas del pasado, de nuestros recuerdos de la infancia, nuestros recuerdos con pareja, nuestros recuerdos en situaciones cargadas emocionalmente de mucha fuerza, ¿sí? Memorias biográficas y podemos encontrar o experimentar sensaciones místicas de unidad, de conexión, de mayor presencia, ¿sí? De estar conectado con el universo. Y todas estas experiencias nos van a generar insights vitales, es decir, alumbramientos, descubrimientos, metanoia, es decir, como que, me di cuenta que esto era lo que me estaba sucediendo, era por esto, como que es un alumbramiento, un insight, como que se alumbra, se prende algo, ¿sí? En la conciencia. Y esto que se prende nos va a dar un viraje con respecto a cómo nosotros entendemos la realidad, es decir, metanoia. Generamos el estado de metanoia. Es así como se produce. Eso es todo lo que nos vamos a encontrar allí. Bien, entonces, ¿qué te puedes encontrar tú en estas experiencias alteradas de conciencia? Te puedes encontrar, te puedes encontrar patrones fractales. Esto va a ser una de las cosas más genéricas que las personas reportan cuando hacen un trabajo de terapia con psilocibina, con LSD. Pensamos que desde estas teorías antiguas, de estas cosmovisiones herméticas de las que les estoy hablando en el inicio, alquímicas, se habla de que el universo, la realidad, está construida en lenguaje matemático. Giordano Bruno hablaba de esto en el Renacimiento. Y los números como tal se van a expresar como formas geométricas, es decir, que la realidad está constituida, la expresión fenoménica de lo que yo experimento como el mundo real, ¿sí? La experiencia que tengo, la voy a representar en forma de diferentes formas geométricas, es decir, voy a ver fractales. Es muy normal que las personas registren ver fractales en estas experiencias, que es la maquinaria del universo. Vamos a encontrarnos sensaciones psicofísicas, lo habíamos hablado en los estados perinatales, cambios de temperatura, presión corporal, vibración, expansión y contracción del cuerpo, sensaciones de calor en una parte o en otra. Todo esto es algo que ustedes deben ir reportando, porque eso también, no solamente el recuerdo de la imagen, sino las sensaciones corporales también les van a dar guía de lo que ustedes están experimentando, porque las emociones se expresan de manera somática en el cuerpo, el estrés en la espalda, el dolor de cabeza en las piernas, todo esto focalizado va a tener una expresión psicofísica, las emociones se van a instalar en el cuerpo. Entonces también esto nos va a hablar muchísimo del contenido de nuestras emociones. También sobre todo estas emociones amplificadas, es decir, puede ser que yo quiera a mi pareja, a mis padres, a mis hijos,
pero nuestras emociones van a estar como vistas por un microscopio muy, muy potente, entonces las vamos a ver mucho más a flor de piel, vamos a sentirse mucho, mucho más cercanos a la euforia, a la ternura, sensaciones también de culpa. Todas las emociones que tenemos van a estar mucho más amplificadas, como si las viéramos con un microscopio, o sea, más grandes, entonces vamos a poder acceder a su contenido de manera más fiable. Lo importante aquí es siempre conservar la tranquilidad y la experiencia de que lo que estamos mirando es parte de la sabiduría que necesitamos aprender, sin comprometernos, sin identificarnos y sin hacer juicios de valor con respecto a las emociones que vayamos a experimentar. Ahora bien, una de las causas más importantes en la actualidad de enfermedad psicológica podemos ver que tiene que ver con la desconexión de nuestras emociones. La construcción occidental sobre la cual nos hemos educado le ha dado primacía a la lógica y a la razón como elementos fundamentales para ser alguien productivo en la vida, como que cuando usted le dice a una persona que es muy emocional, parece que fuera un criterio para decir que es menos o que es una persona irracional que no se controla, ¿sí? En ese sentido, hemos sido educados para desconectarnos con nuestras emociones, para dejarlas en el fondo del inconsciente, en el fondo de ese mar del que estuvimos hablando. Entonces, una de las razones primordiales de la enfermedad mental como la depresión, como la angustia, como la falta de sentido, ¿sí? Como el dolor interno de existencialidad, tiene que ver con que no estamos conectados con estas emociones. Como en el estado alterado de conciencia en el que vamos a pasar, estas emociones van a estar amplificadas, ¿sí? Van a estar amplificadas, entonces vamos a reconectarnos con ellas. Esta reconexión va a tener que ver con tres niveles o tres aspectos de la emoción. El primero va a ser las emociones relacionales, es decir, nuestras emociones con respecto a los otros, a las otras personas, a las personas que nos rodean, jefes, amigos, parejas, familiares, al otro. Relaciones de amor, de relación de celos, de miedos, todas las relaciones emocionales referentes a el otro. Las otras emociones van a ser emociones autorreferidas. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Cómo yo me construyo mi propia identidad? ¿Me quiero? ¿No me quiero? ¿Cómo yo expreso las emociones ante mí cuando me miro al espejo? ¿Qué emociones autorreferidas tengo? Esto también se va a expresar dentro de la experiencia espiritual, la experiencia mística con psilocibina. Y emociones espirituales, es decir, emociones que tienen que ver con ese otro de la experiencia espiritual, ese luminoso del que hemos hablado, eso místico, eso que no puedo nombrar fácilmente, que no puedo articular fácilmente con palabras y que se presenta como algo mucho más grande de los límites de mi propio ego, que es lo que hemos denominado la experiencia espiritual o experiencia de amplitud de conciencia. Estos tres niveles de emociones, emociones relacionales, autorreferidas y espirituales, van a ser un foco de trabajo con el cual nos vamos a encontrar y debemos articular posteriormente, en el trabajo posterior a la experiencia, organizar este tipo de estructura, cómo se dio en nuestra experiencia. Nuevamente, esto no son estructuras rígidas, podemos encontrar emociones espirituales que tienen que ver y que van a estar referidas a nuestras emociones autorreferidas o a nuestras emociones relacionales o emociones relacionales que están relacionadas con un conocimiento espiritual íntimo de nosotros. Estas tres van a estar mezclándose constantemente en la experiencia. Ahora bien, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros a nivel de figuras arquetípicas? Que esto es muy recurrente. Cuando nosotros pensemos en los sueños, todos podemos recordar varios sueños que hemos tenido donde hemos hablado con personas que no conocíamos o personas que nos parecen como raras o ancianos o figuras, ¿sí? De guías o referentes de diferentes cosas en los sueños. Este que está aquí es Filemón, es un arquetipo que el psicólogo Carl Jung decía que se encontraba en los sueños, que él se le aparecía en los sueños y en las experiencias alteradas de conciencia. Se hablaba mucho de que Jung podía tener facultades mediúnicas y veía este espíritu, a este arquetipo, y este se le presentaba a él. Él tiene un reporte, el libro rojo de Jung, precisamente es un reporte bellísimo, donde él dibuja todas sus experiencias. Y este que se le presenta le dice que se llama Filemón, y este Filemón
este Filemón empieza a darle mensajes de cómo construir su teoría psicoanalítica alrededor de los arquetipos, ¿sí? Entonces este es un arquetipo universal que nos podemos encontrar como un guía interno. Entonces, ¿qué arquetipos nos podemos encontrar en la experiencia? El arquetipo de la madre y del padre universal. El arquetipo de la madre se puede presentar como una figura antropomórfica, una mujer, una gran pachamama, pero también puede presentarse como una experiencia de disolución, una experiencia de fusionarse con la naturaleza. ¿Sí? Cuando yo digo me siento conectado con el cosmos, es una experiencia también de la madre, o puede personificarse como una señora o una anciana, o bueno, diferentes facetas, una mujer gigante, etcétera. ¿Sí? Es un arquetipo, puede tomar varias formas. O el arquetipo del padre, este padre universal puede representar autoridad, puede representar una montaña a la que nosotros ascendemos, una luz muy fuerte que viene de arriba. Siempre vemos en los relatos de la mística cristiana la idea de una luz muy fuerte que representa al Padre, una figura masculina, ¿sí? Tal vez puede presentarse también de manera antropomórfica como un anciano de los días, como una representación de este Padre antiguo en sus diferentes versiones. Puede ser una representación pagana también el padre jaguar, ¿no? La fuerza del jaguar puede representar un anciano de los días, puede tomar diferentes formas en la experiencia, puede ser tanto positiva como negativa en el sentido de que también puede acusar, también es el juicio de valor. Entonces, este tipo de arquetipos pueden presentarse en la experiencia. También pueden presentarse los arquetipos del guía interior, que es un maestro espiritual, un chamán o un anciano o una anciana, alguien que te da consejos. Puede también tomar la forma, estas fuerzas inconscientes pueden tomar la forma de un familiar muerto, un familiar fallecido que de pronto viene del pasado a contarnos ciertos registros, que viene a contarnos ciertas enseñanzas alrededor de cómo manejar nuestro linaje, de cómo reorganizar nuestra vida. También puede presentársenos el arquetipo de la sombra. Este es un arquetipo al que se le ha temido mucho porque hace referencia a las partes que nosotros hemos sacado de nuestra coherencia, la coherencia racional de nuestra psique, de ese yo soy, de ese yo me llamo fulanito de tal y soy tal y tal persona y tengo tal y tal cosa, ¿sí? Yo he relegado algunas cosas que yo soy, pero que no me gusta ni siquiera a mí mismo aceptarme, y por eso las he botado en el fondo del inconsciente, y que se nos presentan en estas experiencias alteradas como la sombra psicológica. Es decir, pueden ser imágenes cargadas de vergüenza, imágenes cargadas de rabia, imágenes cargadas de miedo, pero también puede expresarse como formas o experiencias donde yo me pueda sentir perdido, que yo me pueda sentir que no me hallo. El punto importante en la experiencia con la sombra, que son las experiencias más confrontadoras, es simplemente entender que hace parte de la vivencia, que no nos pueden hacer daño y que a partir de ahí debemos observarlas sin juicio y entender qué es lo que la sombra nos quiere decir, porque la sombra no es inherentemente mala, la sombra psicológica es parte de nosotros que hemos rechazado, que hemos sacado. Es como si yo no sé, tuviera un dedo chueco y ese dedo no me gustara y diría, no, me lo quiero cortar. No, hace parte de mí, lo utilizo, aunque esté chueco, me pertenece y debo reconocerlo sin juicios de valor y poderlo readaptar en la sincronía de mi vida, en el entendimiento de mi vida. Entonces la sombra psicológica nos va a mostrar muchas cosas que nosotros rechazábamos y que proyectábamos en los otros, ¿sí? Como la mente no puede juzgarlas dentro de sí, las proyecta hacia afuera para poder atacarlas. Entonces son cosas que tenemos dentro de nosotros y que debemos nosotros replantear dentro de nosotros mismos. Este es el arquetipo de la sombra. También se puede presentar el arquetipo del niño interior. Este niño interior puede ser verse usted mismo como un niño o ver a los otros como un niño. Esto puede tener una simbología de luminosidad, de potencial, de creatividad, también de fragilidad, ¿sí? Esto puede tener diferentes expresiones a lo largo de su proceso de viaje visionario, con el juego, con la creatividad, con la sensación de un nuevo nacimiento, con la sensación de un comienzo que inicia en su vida. Y estos arquetipos como tal van a representar nuevamente, les digo, no son estructuras que ustedes necesariamente se tengan que encontrar con estos, estoy nombrando solamente algunos. Hay diferentes figuras que ustedes se van a encontrar en una experiencia alterada de conciencia, que van a ser o sensaciones o visiones con las que ustedes van a interactuar. Este tipo de cosas ustedes van a tomarlas de manera
muy, muy personal, muy, muy íntima, sin hacer juicios. Puede presentarse uno y otro, pueden presentarse dos, puede presentarse cosas nuevas como el arquetipo del héroe, que no lo nombro acá, pero que es importante, donde usted siente valentía y fuerza también, que está muy relacionado con el guía interior. Usted siente que puede nuevamente conquistar diferentes cosas internas. Para todo esto, por eso recomendamos y damos como asiento de estudio la mitología, ¿sí? Las narraciones espirituales. Usted puede presenciar o sentir que su vivencia va a ser como el viaje visionario de Jesús en el desierto, o como los 40 días que pasa Buda en el árbol Bodhi, o como cuando a los chamanes les daban ayahuasca y los dejaban en la montaña para que pudieran sobrevivir. Si podía sobrevivir, realmente era un chamán, había alcanzado el conocimiento. Es decir, vamos a hacer un viaje a la interioridad de nosotros mismos y nos vamos a encontrar con diferentes cosas que nos van a permitir a nosotros evolucionar nuestra conciencia, ser más conscientes por lo menos de nuestra conciencia, si no bien la promesa de evolución. Entonces estos arquetipos se pueden presentar tanto como sensaciones, ¿sí? Sensaciones, emocionalidades, como figuras se pueden presentar, como figuras. Entonces, como emociones, sensaciones o como figuras. Bien, ahora para terminar, nosotros vamos a sostenernos en el marco de el modelo ACE, que es el modelo Conexión, Aceptación y Reincorporación. En inglés es una metodología que se ha utilizado para la terapia con psilocibina. Este es un proceso fundamental de trabajo. Lo primero que nosotros vamos a hacer con este tipo de terapias es reconectarnos, la conexión nuevamente con nuestra interioridad. Vamos a viajar al fondo de nosotros mismos. Es decir, vamos a conectarnos con el corazón, con las emociones, con esas cosas reprimidas, y van a surgir de ahí un caudal de emociones que vamos a renombrar. Es decir, de pronto tenemos una emoción que rechazamos en la infancia cuando no teníamos las herramientas cognitivas para poder gestionar una emoción. Entonces la rechazamos y quedó allá en el pasado y no la recordamos. Y en la experiencia de pronto nos surge nuevamente ese recuerdo. Nos surge ese recuerdo y en este momento con nuestra mente adulta podemos resignificarla, renombrarla para que en lugar de estar generándonos problemas de ansiedad o de angustia desde el fondo en nuestro preconsciente, y en el estado intermedio, ¿sí? Nos sirva también como un foco o como un motor de trabajo personal. ¿Listo? Pues lo primero que vamos a hacer es reconectarnos con nuestras emociones. Reconectarnos con nuestras emociones. ¿Sí? Conectar nuestra mente con nuestras emociones. En segundo lugar, vamos nosotros a aceptar esas cosas, vamos a tener que abrazar esas propias sombras, vamos a abrazar esas propias emociones que han sido muy fuertes y muy confrontativas dentro de nosotros, a partir de un trabajo simbólico. El símbolo es el que nos va a permitir reinventar una emoción. Cuando yo coloco la emoción en términos simbólicos, como, no sé, el mito de Ariadna, ¿sí? El mito de Ariadna es una mujer que Perseo la utiliza para salir del laberinto del Minotauro y después la abandona en una isla. Sí, es una historia de duelo muy fuerte, pero esta mujer se vuelve abnegada y llega a tal nivel de sabiduría que Eros también, que Pan se enamora de ella, que un dios precisamente se enamora de ella. Entonces, lo que vemos aquí es que con la narración y las historias nosotros podemos aceptar y resignificar precisamente, abrazar nuestras emociones reprimidas o dejadas atrás. Entonces, por eso el mito va a ser algo fundamental, el mito y la narración va a ser algo fundamental en este trabajo de terapia y de sanación. Cada quien desde sus propios mitos, sea los mitos bíblicos, los mitos nórdicos, los mitos indígenas, los mitos como tal, van a representar este núcleo de resimbolización de la emoción reprimida. Y por último, vamos a hacer en las terapias ya posteriores, en ya la reincorporación, que es cuando ya nosotros hemos salido de la experiencia y podemos llevar a nuestra vida cotidiana ese conocimiento y esas emociones que vimos o que experimentamos o ese conocimiento que trajimos de las profundidades de nuestro inconsciente. Eso nos hace más fuertes, nos hace más empoderados. No es que no vayamos a sufrir o que no lo sintamos de pronto como una experiencia dura y confrontativa, sino que a partir de haber pasado por una experiencia confrontativa con nosotros mismos, podemos resignificarla y al resignificarla nos volvemos más resilientes, nos volvemos más fuertes, adquirimos un carácter mucho más fuerte para poder interactuar de manera madura, adulta,
con mis relaciones emocionales con los demás, es decir, no las dejo de repetir con mis relaciones emocionales conmigo mismo y mis relaciones emocionales con eso que considero el misterio de lo espiritual. Y a partir de aquí es que nosotros estamos trabajando un constructo de terapia, un constructo de trabajo terapéutico. Esta entonces es la información para las personas que nos van a acompañar en los retiros de metanoia o para las personas que nos están acompañando en la terapia que nosotros estamos haciendo, seguimiento constantemente con las personas a través de este método explorativo de psicología profunda. Muchas gracias por habernos acompañado en esta información mística ritual, psicología del alma.